en este caso Oruro, sea una ciudad, un departamento que está documentando, lo pone por supuesto en una ventaja comparativa con otros departamentos. Que la divulgación de estas obras representativas del rock de Oruro viene a ser un aporte fundamental, porque de a poco se está construyendo en Bolivia un ideal de rescate. Una misma cultura puede muchas veces incluir varias subculturas, y aquella condición que se crea, ese algo heterogéneo, provoca que cada individuo se apropie de esa identidad de manera subjetiva, añadiendo sus elementos propios. Ese fenómeno es la multidiversidad, y Bolivia es un país rico en aquello. Es importante el documentar las actividades culturales que se dan en nuestra región, pues las mismas son como el espejo y la memoria de todo lo que acontece en nuestra tierra. Les habla Julio César Moya, yo soy director de la página Año Luz Tributo Rock Boliviano, y en esta oportunidad queremos hacer un homenaje a los pilares fundamentales de la historia del rock orureño. Es necesario primeramente hacer notar que la historia del rock boliviano se desarrolla en las ciudades principales del eje troncal de Bolivia como producto del advenimiento de la moda foránea, llámese la nueva ola. La nueva ola llega a los países sudamericanos alrededor de la primera mitad de la década de los 60 y encuentra en artistas mexicanos y argentinos como sus primeros exponentes. Por otro lado, la nueva ola llega a territorio boliviano junto a la modernización del comercio musical y al establecimiento también de las casas disqueras más conocidas en el país. Todo lo que produce debe venderse, y bajo esa consigna las nacientes empresas discográficas se convierten en verdaderos gestores del nuevo movimiento juvenil que se estaba gestando con influencia de música extranjera. En este entendido, las empresas comenzaron a organizar festivales para promover a los conjuntos más sobresalientes de toda Bolivia, sacarlos en cierta forma de su mera participación en fogatas juveniles y fiestas de zonas, logrando que dejen un material para la posteridad. Es en esta instancia en la que se celebra el primer Festival de la Canción, organizado por la empresa Philips, en la que se posicionan los primeros conjuntos de la ciudad de Oruro. Los Fantasmas de Oruro. El origen de este particular proyecto se remonta al año 1963, con las primeras experiencias bajo el nombre de Los Rebeldes de Oruro, donde figuraban legendarios músicos como Enrique Mendoza en la primera guitarra, Ángel Castillo en el bajo, Nathaniel González en la voz, Axel Salvatierra en teclados y Justino Durán en batería. En la primera mitad de 1963, este ensamble aparece nuevamente en escena con el nombre de Phantom Band, gracias al incentivo de los hermanos Mendoza, consolidándose con la grabación de su primer EP, Go Go Fantasma, que fue registrado por el sello Philips en el marco del primer concurso nacional de la canción en 1966. Los integrantes de los Fantasmas de Oruro en esta importante etapa fueron Enrique Mendoza, guitarra líder, Hugo Mendoza, bajo eléctrico, Raúl Amurrio en la guitarra rítmica y Tino Durán en la batería, y más adelante se integrarían al conjunto Lionel Rodo en teclados, Nathaniel González en la voz, y también figurarían alternativamente Hugo Cadima en la percusión y Rolando Chavarría en sintetizadores. En el año 1970, los Fantasmas de Oruro cambian completamente su estilo nuevalero y comienzan a proponer canciones lentas y psicodélicas, registrando un nuevo EP con 2 canciones: Ana María, composición de los hermanos Mendoza, y No me dejes ser incomprendido, un cover de The Animals, con la intervención de Rodolfo Berindoague como primer baterista, Freddy Rioja en percusión, Adolfo Sánchez en la voz alternativa y Nathaniel González como voz principal, junto a los legionarios Hugo Mendoza en bajo y Enrique Mendoza en primera guitarra. Los Batman de Machacamarca.
Este importante conjunto nace de la mano del compositor René Ahuacho, Palito, fundador y voz principal del conjunto durante toda su historia. El 11 de octubre de 1968 logra grabar su primera producción en el sello Caracol de la empresa cochabambina Lauro, logrando un rotundo éxito a nivel departamental, nacional e internacional. Los Stepping Stones se convirtieron en uno de los conjuntos más importantes de la nueva era del rock boliviano, que nace precisamente con el advenimiento de la década de los 70. El conjunto nace en 1968 y rápidamente se convierte en un referente de la música moderna en el departamento. La formación inicial del conjunto reunía al célebre y legendario Nathaniel González en la voz, Fernando González en guitarra, Ramiro Urquieta en segunda guitarra, Ángel Queta Torres en el bajo eléctrico, Tordo La Fuente en batería y Lionel Rodo en teclados. Debido al alto nivel de sus interpretaciones, se convirtieron en uno de los conjuntos más vanguardistas de la ciudad de Oruro, proponiendo entre su repertorio covers de The Monkees, Santana, Beatles, The Rolling Stones, Steppenwolf, Los Pasos, entre otros. En 1970, los Stepping Stones son convocados por la cadena discográfica Polydor a través de Discos Méndez para grabar su primer EP. Esta producción contenía 4 célebres interpretaciones: Mi Promesa, original de los Peacocks, CC Raider, Por Amor de Dios y Chica de Ninguna Parte. Los Vagos es uno de los conjuntos más representativos de la ciudad de Oruro, que colocaron durante toda una década la atención de la escena del rock boliviano en la capital del folclore, en una época en que los principales exponentes dominaban desde el eje troncal del país. No obstante, la fama y la difusión de la música de los Vagos de Oruro alcanzó estándares a nivel nacional y también internacional en la década de los años 70. Más afiliados al género beat, interpretando música latina y también haciendo rock psicodélico a través de toda su carrera musical, logrando caracterizar su sonido gracias a la conjunción de guitarras estridentes, teclados Hammond en sustain y una voz más bien aguda y bien afinada. Durante su memorable paso por los escenarios de Bolivia, lograron plasmar 4 EPs, una parte de ellos en el sello Psicofásico de Méndez y luego en el sello Éxito de Discolandia. La primera producción de los Vagos de Oruro corresponde al año 1970, fecha en que pasaron a integrar en su susodicho sello, logrando grabar un EP. Más adelante pasaron a ser artistas exclusivos del sello Discolandia, grabando excelentes discos con canciones que se convirtieron en verdaderos clásicos. Los Vagos de Oruro, a través de su carrera musical, tuvieron por exponentes a Raúl Rojas en primera guitarra, Gustavo Zelaya en guitarra rítmica, Alfredo Alanes y en otro tiempo Ramiro Pino Fajardo en el bajo eléctrico, Jorge Morales en batería y Franco El Pato, Edwin Alba y Mario Luis Mercado Rodríguez en la voz consecuentemente. Grupo Ceniza. El Grupo Ceniza se convirtió en uno de los proyectos más representativos del rock orureño en la dura década de los 70s. También en uno de los proyectos más interesantes de rock y música popular del país, algo de rock psicodélico, instrumentales con ritmo y proyección latina, y más aún por su connotado aporte en la interpretación de bossas al estilo rock, una categoría inédita en la historia del rock boliviano hasta aquel entonces. La agrupación también proponía excelentes instrumentales que hacían notar su inclinación y notoria influencia del rock centroamericano, bajo la dirección del guitarrista orureño Black Macario Liuta, junto a Carlos Aldunate en primera guitarra, Freddy del Carpio en bajo y voz, Lionel Rodo en teclados y Tordo La Fuente en batería, registrando todas sus proyecciones para el sello Eriva desde el año 1974 hasta 1976. Los ovnis de Guanuni. La segunda mitad de la década de los años 70 evidenciaría el nacimiento de uno de los conjuntos más importantes de la historia del rock boliviano, los
Sonidos de Guanuni fueron sin duda alguna uno de los conjuntos más importantes y representativos del departamento de Oruro, cuyo sonido y puesta en escena era capaz de desafiar incluso a los grandes del eje troncal. No obstante su gran impacto en la escena local de Oruro, y más precisamente en la localidad minera de Guanuni, por ser uno de los mejores representantes del estilo psicodélico y latino de la época, fue un grupo que se caracterizó y marcó diferencia al ser un conjunto mixto en el que la presencia femenina llama la atención en el cuarteto formado por Absalón Zavala en la guitarra y voz, las hermanas